La mente humana es un cosmos infinito, repleto de territorios inexplorados, rincones oscuros y energías que nos impulsan sin que seamos conscientes de ello. Pasamos nuestra existencia buscando respuestas en el exterior, esperando que otros nos indiquen qué hacer, cómo sentirnos y cómo curarnos. Pero, ¿y si la clave estuviera dentro de nosotros? Carl Jung, el reconocido pionero del inconsciente, nos transmitió una idea poderosa. No es posible sanar de verdad si no nos convertimos en nuestra propia prioridad. Pero, ¿qué implica esto en la práctica? ¿Cómo podemos llevarlo a cabo en nuestro día a día? Desde que llegamos al mundo, se nos enseña a enfocarnos en lo externo. La sociedad nos exige ser buenos hijos, buenos compañeros y buenos profesionales. Nos forman para los demás, para adaptarnos, para no parecer egoístas. Sin embargo, en algún momento del trayecto, perdemos de vista algo fundamental. No puedes dar lo que no posees. No puedes ofrecer amor si no te amas a ti mismo. No puedes transmitir calma si en tu interior hay desorden. No puedes apoyar a otros si no sabes quién eres en realidad. Carl Jung dedicó su vida a estudiar la psique humana y descubrió que dentro de cada individuo existen energías ocultas, arquetipos universales que moldean nuestros pensamientos y emociones. Uno de sus aportes más significativos fue el concepto de la sombra, esa faceta de nosotros que reprimimos, que rechazamos y que ocultamos al mundo. ¿Por qué actuamos así? Porque nos han enseñado que ciertas emociones son inaceptables, que el enojo es negativo, que el sufrimiento es sinónimo de debilidad y que la tristeza es algo que debemos evitar. Pero Jung nos advierte, lo que niegas te controla, lo que aceptas te libera. Por eso, cuando hablamos de priorizarnos para sanar, no nos referimos a simples gestos de cuidado superficial. No se trata únicamente de tomarnos un día libre, hacer ejercicio o comer de manera saludable. Estamos hablando de algo más profundo, un compromiso absoluto con nuestra propia esencia, sin temor, sin disfraces y sin depender de la aprobación ajena. Es enfrentarnos a nuestra sombra, observar aquello que nos duele, nos incomoda y nos asusta. Aquí surge la gran paradoja. Cuando te atreves a mirarte sin filtros, sin juicios y sin evadirte, es cuando comienzas a sanar. Pero no es un camino sencillo. Vivimos en un mundo que nos distrae sin cesar, que nos abruma con información, expectativas y comparaciones. Nos desconectamos de nosotros mismos para encajar y ser aceptados. Y cuando finalmente intentamos reconectar, nos encontramos con un silencio inquietante, con un vacío que preferimos ignorar. Sin embargo, ese vacío no es tu enemigo, ese vacío es el lugar donde comienza tu verdadero ser. Priorizarnos para sanar no implica descuidar a los demás ni volvernos fríos o indiferentes. Significa que dejamos de esperar que el mundo nos rescate y asumimos la responsabilidad de nuestra propia curación. Significa que nos escuchamos, que nos permitimos sentir sin culpa, que establecemos límites sin miedo y que nos atrevemos a ser quienes realmente somos sin pedir perdón. Carl Jung afirmaba que el viaje de individuación, el proceso de convertirte en quien realmente eres, no es un camino sencillo ni rápido. Es un trayecto que conlleva dolor, incertidumbre y momentos de crisis. Pero también es el camino que te conduce a la plenitud. Cuando te permites ser quien eres sin negar ninguna parte de ti, sin ocultar tu sombra y sin huir de tus emociones, descubres algo extraordinario. La verdadera sanación no consiste en eliminar tu dolor, sino en integrarlo. Y en esa integración, en ese acto de abrazarte por completo, encuentras algo más valioso que cualquier aprobación externa, la libertad de ser auténtico. En lo más profundo de nuestra mente, más allá de la razón y el pensamiento lógico, existe un universo oculto repleto de símbolos, estructuras y energías invisibles que influyen en nuestra vida sin que nos percatemos de ello. Jung comprendió que sanar de verdad no se limita a modificar hábitos o adoptar una mentalidad optimista. Es un viaje hacia el centro de nuestro ser, donde nos encontramos con las partes olvidadas de nuestra identidad. Este recorrido no es meramente intelectual o filosófico, es una experiencia emocional y visceral que nos exige enfrentar las heridas que arrastramos desde la niñez, aquellas que han sido sepultadas bajo capas de influencias sociales, traumas sin resolver y expectativas impuestas por otros. Nos desafía a confrontar esas voces internas que nos dicen que no valemos lo suficiente, que no merecemos ser amados y que nunca alcanzaremos la verdadera libertad. Aquí es donde surge el concepto de los arquetipos, uno de los aportes más significativos de Jung a la psicología.
Los arquetipos son modelos universales que residen en el inconsciente colectivo, imágenes ancestrales que han guiado a la humanidad desde tiempos remotos. Se manifiestan en mitos, cuentos y sueños, comunicándose a través de símbolos, metáforas y sensaciones que percibimos pero no siempre comprendemos. Uno de estos arquetipos es el del héroe, que simboliza la lucha por superarse y la necesidad de enfrentar desafíos para descubrir nuestro verdadero potencial. Sin embargo, para que el héroe emerja, primero debe sumergirse en la oscuridad, confrontar sus miedos más profundos y su propia sombra. En otras palabras, para sanar, no podemos eludir el dolor ni escapar de lo que nos atormenta. Debemos atravesarlo, vivirlo, comprenderlo y, solo entonces, trascenderlo. El problema radica en que muchas personas temen este proceso. Prefieren la seguridad de lo conocido, incluso si eso implica vivir en un estado de sufrimiento e insatisfacción constante. Se aferran a relaciones dañinas, empleos que los desgastan y rutinas que los consumen, simplemente porque el cambio les resulta aterrador. Jung afirmaba que aquello que no hacemos consciente se convierte en nuestro destino. Esto significa que si no enfrentamos nuestros conflictos internos, estos terminarán manifestándose en nuestra realidad externa, ya sea a través de relaciones destructivas, enfermedades, crisis personales o una sensación de vacío perpetuo. Es en este punto donde la priorización personal adquiere un papel crucial, no como un acto de egoísmo, sino como un compromiso firme con nuestro propio desarrollo. La verdadera sanación comienza cuando dejamos de culpar al mundo por nuestro dolor y empezamos a mirar hacia adentro con coraje. ¿Qué patrones estamos repitiendo? ¿Qué heridas estamos evitando? ¿Qué emociones estamos reprimiendo? La sanación no es un camino recto. Habrá momentos en los que sentiremos progreso y otros en los que parecerá que hemos retrocedido. Pero Jung nos enseñó que todo, incluso las crisis y el sufrimiento, tiene un propósito en nuestro crecimiento. Es precisamente en el dolor donde encontramos las claves para nuestra transformación. Muchos buscan respuestas en el exterior, en libros, maestros, religiones o ideologías. Y aunque estas fuentes pueden ofrecer orientación y apoyo, la única verdad que nos libera es la que descubrimos dentro de nosotros mismos. Jung denominó a este proceso individuación, la búsqueda de nuestra identidad más auténtica y completa. Este camino solo es posible cuando nos permitimos ser quienes realmente somos, sin miedo, sin vergüenza y sin la necesidad de ajustarnos a las expectativas ajenas. Sin embargo, este proceso tiene un precio. No todos comprenderán tu camino cuando comiences a priorizarte, cuando dejes de actuar según lo que otros esperan y empieces a escuchar tu voz interior. Es posible que enfrentes rechazo, incomprensión y soledad. Pero este es el costo de la autenticidad, y lo que ganas a cambio es invaluable: una conexión profunda contigo mismo, una vida vivida con honestidad y una libertad que nadie puede arrebatarte. El inconsciente es un vasto territorio lleno de enigmas, mensajes cifrados y fragmentos de nuestra esencia que aguardan ser revelados. Jung nos proporcionó una brújula, pero el trayecto es íntimo, y la única manera de transitarlo es decidiendo priorizarnos, mirar hacia nuestro interior y enfrentar con sinceridad y sin miedo las emociones que llevamos dentro. Estas emociones son como huellas de vivencias anteriores, algunas claras y otras tan profundamente enterradas en nuestra memoria que ni siquiera sabemos que están allí. Influyen en nuestra forma de pensar, en nuestras relaciones y en cómo interpretamos el mundo. Jung comprendió que dentro de nosotros existen fuerzas que actúan más allá de nuestra conciencia, energías que moldean nuestro destino incluso cuando creemos que tenemos el control. Uno de los planteamientos más intrigantes de su obra es el de Anima y Animus, figuras que encarnan las energías femenina y masculina presentes en cada individuo, independientemente de su género. No se trata de rasgos superficiales, sino de aspectos profundos de nuestra psique que afectan nuestra manera de amar, crear y relacionarnos. El anima, la dimensión femenina en el inconsciente del hombre, se manifiesta en sus emociones, su capacidad de conexión y su intuición. El animus, la dimensión masculina en el inconsciente de la mujer, se expresa mediante la lógica, la acción y la estructura. Jung observó que cuando estas fuerzas están desequilibradas, experimentamos conflictos internos que se proyectan en nuestra realidad externa. Por ejemplo, alguien con un anima reprimida puede sentirse desconectado de sus emociones, incapaz de mostrar vulnerabilidad y atrapado en una coraza de racionalidad extrema que lo aísla de los demás. Por otro lado, un animus descontrolado puede manifestarse como una mente caótica,
atrapada en pensamientos rígidos y en una lucha constante entre lo que siente y lo que cree que debe hacer. Sanar emocionalmente implica integrar estas fuerzas, hallar un equilibrio entre la razón y la emoción, entre la acción y la reflexión. Este proceso no ocurre de un día para otro. Jung destacaba la relevancia de los símbolos y los mitos en nuestra transformación interna. Los mitos no son solo relatos antiguos, sino reflejos de verdades psicológicas profundas. Cada uno de nosotros vive su propio mito personal, una narrativa inconsciente que guía nuestras decisiones y expectativas. Algunos viven la historia del Salvador, sintiendo que su propósito es rescatar a otros, incluso a costa de sí mismos. Otros están atrapados en el mito del mártir, creyendo que deben sufrir para merecer amor o reconocimiento. Y muchos están inmersos en la narrativa del prisionero, convencidos de que las circunstancias externas son una cárcel de la que nunca podrán escapar. Pero aquí está el punto crucial. Cuando tomamos conciencia de la historia que estamos viviendo, podemos reescribirla. Podemos elegir dejar de ser víctimas del destino y convertirnos en arquitectos de nuestra propia existencia. Jung sostenía que el inconsciente no solo está compuesto por heridas y traumas, sino también por un potencial infinito, por una fuerza creativa que espera ser activada. El problema es que, a menudo, este potencial está bloqueado por patrones de pensamiento que absorbemos desde la infancia. Ideas como no soy lo suficientemente bueno, el amor siempre duele o la vida es una batalla constante se instalan en nuestra mente y se convierten en profecías autocumplidas. Nos definimos a través de creencias limitantes sin darnos cuenta de que tenemos el poder de cuestionarlas y transformarlas. Pero para hacerlo, primero debemos reconocerlas. Esto nos lleva a otro aspecto fundamental, la importancia de la introspección. Vivimos en un mundo donde la distracción es la norma, donde siempre hay algo con lo que podemos ocupar nuestra mente para evitar enfrentarnos a nosotros mismos. Redes sociales, trabajo, entretenimiento constante, todo diseñado para mantenernos enfocados en el exterior y alejados de nuestro interior. Pero la verdadera sanación solo ocurre en la quietud, en esos momentos en los que nos atrevemos a estar a solas con nuestros pensamientos sin filtros, sin excusas. Jung utilizaba la técnica de la imaginación activa para comunicarse con su inconsciente. En lugar de ignorar los pensamientos y emociones que surgían, los exploraba conscientemente, permitiéndoles manifestarse en forma de imágenes, voces y sensaciones. No los reprimía ni los juzgaba, los observaba, los escuchaba y dialogaba con ellos. Descubrió que dentro de cada emoción, incluso la más dolorosa, hay un mensaje, una verdad esperando ser comprendida. Al elegirnos como prioridad y adentrarnos en nuestro universo interno, despertamos a una realidad reveladora. Gran parte de nuestra existencia ha sido dirigida por mecanismos ocultos. Descubrimos que innumerables decisiones no surgieron de nuestra voluntad auténtica, sino de mandatos sociales, temores ancestrales y patrones mentales asumidos sin reflexión. La cuestión crucial es, ¿qué emerge cuando decidimos reclamar las riendas? Cuando declaramos que nuestro camino no estará determinado por cicatrices ajenas, heridas antiguas o aprobaciones externas. La metamorfosis no es instantánea, pero es imparable. Cuando alguien comienza a actuar desde su núcleo esencial, dejando de mutilarse para satisfacer expectativas ajenas, su realidad se transfigura. Algunos vínculos se desvanecen, incapaces de vibrar en la frecuencia de su nueva identidad, otros florecen, cimentados ahora en la transparencia mutua. Horizontes que parecían inalcanzables se materializan, pues dejamos de minar nuestro potencial con dudas autoimpuestas. Este renacimiento solo germina si cultivamos la valentía de situarnos en el centro de nuestra atención, transformando la sanación en práctica concreta, no en teoría etérea. Porque, en última instancia, ningún redentor externo cerrará nuestras heridas. No existen atajos ni fórmulas mágicas capaces de suturar el vacío existencial. Este viaje es solitario. El único alquimista capaz de transmutar tu oscuridad en luz eres tú. Priorizarse emocionalmente parece sencillo en el papel, pero encarnarlo exige una osadía feroz. Trasciende el mímate ocasional o los placeres fugaces. Es un pacto sagrado con tu verdad más cruda, un reconocimiento sin concesiones de lo que tu espíritu requiere para expandirse. Jung vislumbró que sanar no sigue una trayectoria recta, sino que se despliega en ciclos de desintegración y renacimiento, como un torbellino que nos arrastra hacia las cavernas más recónditas del ser. El mayor escollo en este camino es el fantasma del miedo.
terror a lo inexplorado, a la metamorfosis y a las criaturas que habitan en nuestro desván psíquico. La cultura nos entrenó para exiliar nuestras sombras, tratándolas como enemigas a exterminar en lugar de maestras a descifrar. Pero el psiquiatra suizo advirtió, negar la sombra no la aniquila, sino que la convierte en un titiritero invisible que manipula nuestros actos desde las bambalinas. Esa oscuridad interior no alberga solo monstruos, sino también todo lo que exiliamos por adaptarnos, anhelos silenciados, furores ahogados, dones abandonados y pasiones catalogadas como inaceptables. Integrarlas no implica validar conductas dañinas, sino tender puentes de diálogo con esos fragmentos exiliados, comprendiendo su origen y otorgándoles un espacio consciente. Aquí emerge el concepto del sí mismo, piedra angular de la visión junguiana. No se reduce al ego ni a las máscaras sociales que vestimos, es la sinfonía completa de nuestra psique, donde consciente e inconsciente bailan en equilibrio. Representa ese estado de plenitud donde cesa la guerra interna entre facetas contradictorias. Alcanzarlo exige atravesar el espejo oscuro, un rito de pasaje que nos enfrenta a reflejos incómodos de nuestra propia naturaleza. Este viaje nos desnuda, mostrando no solo nuestras grietas, sino también semillas de grandeza que aguardaban bajo capas de autoengaño. No obstante, muchos eligen la ceguera voluntaria. Prefieren habitar jaulas conocidas, aunque sus barrotes les desgarren la piel, antes que aventurarse en la libertad incierta del autoconocimiento. Se aferran a identidades prestadas, disfrazando sus heridas de personalidad, hasta que el disfraz se fusiona con su piel. Jung enseñó que sanar no es erradicar el dolor, sino descifrar su código oculto. Cada herida es un jeroglífico que, al descifrarse, nos entrega claves para recomponernos. No se trata de anestesiar la angustia, sino de interrogarla. ¿Qué territorio de mi ser clama por atención? ¿Qué verdad he enterrado bajo capas de conveniencia? En este proceso, hasta las caídas son escalones. Como el ave fénix, cada crisálida rota nos acerca a versiones más expansivas de nosotros mismos. La meta no es la perfección, sino la coherencia íntima, vivir en alianza con todo lo que somos, sin amputaciones ni disculpas. En este punto, emerge una pregunta fundamental. ¿Cómo iniciamos este viaje? ¿Cómo dejamos de ser cautivos de nuestras heridas y comenzamos a elegirnos de manera genuina? La respuesta no es única ni sencilla, pues cada individuo traza su propio sendero. Sin embargo, hay una verdad universal: el primer paso es siempre el despertar de la conciencia. No podemos transformar lo que no reconocemos, ni sanar lo que nos negamos a observar. La sanación nace de la honestidad radical, del valor de mirarnos frente al espejo sin disfraces, sin justificaciones y sin mentiras. Esto exige cuestionar las creencias que han gobernado nuestra vida, desmontar los relatos que nos hemos contado sobre nuestra identidad y sobre lo que creemos posible. Implica dejar de buscar aprobación fuera y empezar a escuchar la voz que habita en nuestro interior. Significa dejar de traicionarnos para agradar a otros, de posponer nuestra plenitud por temor al rechazo. Cuando nos convertimos en nuestra prioridad, comenzamos a percibir detalles que antes pasaban inadvertidos. Nos damos cuenta de cómo nos hablamos, cómo nos tratamos y cuánto espacio nos damos para sentir, expresar y crear. Descubrimos que muchas de nuestras emociones no son auténticas, sino el resultado de condicionamientos externos, heridas familiares y patrones inconscientes transmitidos por generaciones. Aquí entra otra de las grandes enseñanzas de Jung, el inconsciente colectivo. No somos entidades aisladas, sino hilos de una red más amplia. Nuestros miedos, emociones y creencias están entrelazados con algo que trasciende nuestra experiencia individual. Muchas de nuestras heridas no provienen únicamente de nuestra historia personal, sino de la historia de nuestra familia, nuestra cultura y nuestra sociedad. Sanar, entonces, no es solo un acto personal, sino un movimiento colectivo. Cuando alguien se atreve a romper un patrón, a desafiar una creencia arraigada y a liberarse de un trauma, está generando un impacto que va más allá de su propia vida. Está abriendo una puerta para que otros también puedan transitar hacia la libertad. Está demostrando, con su propia existencia, que hay otra forma de vivir, sentir y ser. Este es el poder de elegirnos. No es egoísmo ni indiferencia hacia los demás, es, de hecho, lo opuesto. Es el acto más generoso que podemos realizar, porque solo cuando estamos en equilibrio podemos contribuir de manera auténtica al mundo. Solo cuando nos sanamos dejamos de proyectar nuestro dolor en los demás
de repetir ciclos de sufrimiento y de perpetuar dinámicas dañinas. Sin embargo, el miedo persiste, miedo a soltar lo conocido, miedo a lo desconocido que nos espera cuando decidimos vivir desde nuestra verdad. Pero Jung dejó claro que el miedo no es una señal para detenernos, es una marca de que estamos al borde de una transformación. Es la prueba de que estamos abandonando la prisión mental en la que hemos vivido y entrando en un territorio nuevo, donde todo es posible. Estamos dispuestos a dar el siguiente paso, a mirar dentro de nosotros sin temor, sin juicios y sin excusas, porque, al final, la sanación no es un evento que ocurre en un momento específico. Es un viaje continuo, un proceso en el que cada día elegimos ser un poco más fieles a nosotros mismos, un poco más libres y un poco más conscientes. Y todo comienza cuando decidimos, de una vez por todas, que nuestra vida nos pertenece. El proceso de sanación y autoconocimiento también nos lleva a plantearnos otra pregunta crucial: ¿qué partes de nosotros hemos abandonado en el camino? Jung hablaba de la individuación, un viaje en el que, poco a poco, nos despojamos de las capas de condicionamiento impuestas para redescubrir nuestra esencia. Es un proceso complejo, porque desde la infancia aprendemos a adaptarnos a lo que se espera de nosotros, a moldearnos según los estándares de nuestra familia, nuestra cultura y nuestra sociedad. Y en esa adaptación, inevitablemente, sacrificamos aspectos de nuestro ser. A veces, lo que perdemos es nuestra capacidad de asombro, de vivir con curiosidad y sin temor a equivocarnos. Otras veces, dejamos atrás nuestros sueños más auténticos, intercambiándolos por la seguridad de la aceptación social. Pero lo que no entendemos es que esas partes de nosotros no desaparecen, quedan atrapadas en el inconsciente, esperando ser reconocidas y reintegradas. Es por eso que muchas personas, a pesar de aparentar éxito profesional, estabilidad emocional y reconocimiento social, sienten un vacío profundo. Ese vacío no es otra cosa que la ausencia de su esencia, aquella parte de sí mismos que fue relegada en algún momento y que ahora exige ser escuchada. Sanar emocionalmente no se trata solo de soltar lastres del ayer, sino de un acto de reencuentro con nuestra esencia perdida. Es revivir aquello que nos hace vibrar, aquello que da significado a nuestra existencia. Es desenterrar los sueños que enterramos bajo capas de deberías sociales, recuperar la chispa que brillaba antes de que el pragmatismo ahogara nuestra intuición. Este reencuentro no ocurre por azar, exige una expedición valiente hacia nuestros paisajes internos, emociones ocultas, anhelos silenciados y cicatrices que hemos disfrazado de normalidad. Requiere enfrentar la incómoda verdad de que, en muchos casos, hemos sido arquitectos de nuestra propia jaula, tejiendo relatos para justificar el estancamiento, el miedo a brillar y la repetición de errores. Jung insistía en que el inconsciente no es un adversario, sino un guía sabio, si aprendemos a descifrar su lenguaje. Este se manifiesta en símbolos en nuestros sueños, en reacciones involuntarias y en los bucles repetitivos de nuestra existencia. Si siempre chocamos con jefes autoritarios, si tropezamos una y otra vez en proyectos inconclusos o si sentimos un vacío cíclico, no es coincidencia. Son eco de voces olvidadas en nuestro interior, advirtiéndonos que hay heridas por sanar o verdades por reconocer. Sin embargo, preferimos ahogar estas señales en el bullicio de la productividad compulsiva, las redes sociales o la hiperconexión digital, porque el silencio nos confronta con lo que más tememos, nuestra propia vulnerabilidad. Pero lo reprimido no se evapora. Se fermenta en las sombras, emergiendo como ataques de pánico inexplicables, insomnio recurrente o una frustración crónica que ningún logro externo calma. Puede estallar como un divorcio inesperado, una renuncia laboral impulsiva o una crisis creativa que paraliza. En estos cruces, tenemos dos caminos: seguir anestesiándonos o abrazar el fuego transformador. Priorizarse implica elegir lo segundo, permitir que las emociones fluyan sin censura, sin etiquetas de bueno o malo. Es cuestionar cada certeza heredada. ¿Qué enciende mi curiosidad? ¿Qué me roba la energía? ¿Qué heridas uso como excusa para no crecer? Es dejar de mendigar claves en manuales de autoayuda para escuchar la sabiduría que late en nuestro centro. Este viaje introspectivo es incómodo pero revolucionario. Al profundizar en nuestro universo interno, descubrimos cuántas elecciones fueron dictadas por el miedo al rechazo, no por autenticidad. Cuántas veces apagamos nuestra luz para no ofuscar a otros, o construimos una vida de cartón piedra para cumplir guiones ajenos. Aquí emerge una verdad crucial: sanar no es buscar culpables,
sino asumir la autoría de nuestro relato. No podemos reescribir el pasado, pero sí decidir cómo lo integramos, como cadena que nos arrastra o como combustible para reinventarnos. Jung hablaba de la alquimia psíquica, donde el plomo del sufrimiento se transmuta en oro de conciencia. La sanación no borra las cicatrices, sino que las convierte en mapas de navegación existencial. En lugar de preguntar ¿por qué yo?, preguntamos ¿qué semilla de crecimiento hay aquí? ¿Cómo esta pérdida me enseñó resiliencia? ¿Cómo esta traición me reveló mi poder de renacer? Cuando cambiamos la lente, el dolor deja de ser un verdugo para convertirse en maestro. Dejamos de ser espectadores de nuestra historia para ser sus narradores conscientes. Un ejemplo práctico. Imagina a alguien que siempre pospuso su pasión por la música para seguir una carrera segura. Su inconsciente podría manifestarse mediante sueños recurrentes de pianos mudos o una irritabilidad crónica cada vez que pasa frente a un conservatorio. Sanar implicaría no solo retomar clases de piano, sino renegociar su diálogo interno. ¿Qué voces le dijeron que el arte no era serio? ¿Cómo puede honrar su creatividad sin culpa? Aquí, la herida, la autoexigencia de seguridad, se convierte en brújula hacia una vida más integrada. Priorizarse, en clave junguiana, es este acto de rebelión sagrada, dejar de alimentar máscaras para alimentar el alma. No es un final, sino un eterno recomenzar. Este proceso no es un evento único, sino un viaje continuo, una práctica diaria de autoconciencia, observación interna y decisiones alineadas con nuestra verdad más profunda. Habrá momentos de duda, en los que la comodidad de lo conocido nos tentará y el miedo intentará convencernos de que es más seguro permanecer en la orilla. Pero cada vez que elegimos priorizarnos, cada vez que optamos por escucharnos y actuar desde nuestra autenticidad, fortalecemos el vínculo con nuestro ser esencial. La sanación no es un punto de llegada, sino un camino en espiral, donde, paso a paso, recuperamos fragmentos olvidados de nosotros mismos, integramos lo que antes rechazábamos y avanzamos desde la fragmentación hacia la totalidad. A medida que avanzamos en este recorrido, comprendemos algo crucial: priorizarnos no es egoísmo, sino responsabilidad. Vivimos en una cultura que nos ha enseñado a anteponer las necesidades de los demás, a medir nuestro valor por cuánto damos, cuánto sacrificamos y cuánto nos esforzamos por agradar. Pero esta mentalidad nos desconecta de nuestra esencia. Jung nos recordaba que la verdadera transformación comienza cuando nos atrevemos a mirarnos con honestidad, cuando dejamos de buscar aprobación externa y nos comprometemos con nuestro propio bienestar. Sanar no sigue una línea recta. Habrá días de claridad y otros de confusión, momentos de progreso y otros en los que parecerá que retrocedemos. Pero lo importante no es la perfección, sino la constancia amorosa. Cada pequeña decisión a favor de nuestro bienestar es un acto de amor propio. Cada vez que nos elegimos, reafirmamos nuestro derecho a ser auténticos, libres y plenos. En este camino, aprendemos a establecer límites sin culpa, a decir no cuando es necesario y a alejarnos de lo que nos daña sin cargar con el peso de la incomodidad ajena. Aprendemos a escuchar nuestra voz interior, a confiar en nuestra intuición y a dejar de buscar respuestas fuera, porque descubrimos que todo lo que necesitamos ya reside en nosotros. La sanación emocional no es una meta que se alcanza y se olvida, es una forma de vida, un compromiso constante con nuestra evolución. Y lo más hermoso es que, al sanarnos, también contribuimos a sanar el mundo que nos rodea. Nos convertimos en ejemplos vivientes de lo que significa vivir desde la autenticidad, el amor propio y la conciencia. Y, al hacerlo, inspiramos a otros a emprender su propio viaje, porque la revolución más profunda es la que ocurre dentro de nosotros. La decisión de priorizarnos, de escucharnos y de darnos el espacio para sanar es el primer paso hacia una vida más libre, más auténtica y más plena. Esta es la esencia del viaje hacia nuestro inconsciente, no solo comprenderlo, sino transformarlo en una fuente de poder, crecimiento y verdad. Imagina a alguien que siempre ha vivido para cumplir las expectativas de su familia, eligiendo una carrera que no le apasiona y manteniendo relaciones que lo drenan. Un día, decide priorizarse, comienza a dedicar tiempo a su pasión por la pintura, establece límites claros con personas tóxicas y aprende a decir no sin sentirse culpable. Al principio, el miedo y la culpa lo asaltan, pero con el tiempo, descubre una nueva sensación de libertad y plenitud. Su transformación no solo lo beneficia a él, sino que también inspira a su hermano menor a seguir sus propios sueños,
creando un efecto dominó de autenticidad y sanación en su círculo cercano.